Amada iglesia, muy buenos días, bendiciones. Gracias por estar una vez más en esta cita, en este tiempo devocional donde Dios habla a cada uno de nuestros corazones. En esta mañana nos acompaña la pastora Elizabeth, una mujer de Dios que yo sé que también a través de sus labios hoy el Señor nos hablará y nos dará un buen consejo. Buenos días, pastora, bienvenida. Buenos días, mi pastor, gracias. Buenos días a todos aquellos que están conectados, damos la bienvenida. Y como dice mi pastor, yo sé que sí, hoy es un nuevo día, nueva su misericordia y nuevamente recibir la instrucción del Señor. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gloria, te damos honra, Señor. Esta mañana te bendecimos y te exaltamos, Padre. Damos gracias por la oportunidad que nos das de vida, Señor. Un nuevo día, una nueva oportunidad, Padre. Muchas gracias. Dulce Espíritu Santo, pedimos que esta mañana tú estés en medio de nosotros, que tú estés a través de la red, Señor, que tú seas obrando de una manera especial, Señor. Hoy ponemos tu palabra, Señor, delante de ti, para que la palabra, Señor, que tú has colocado en el corazón de mi pastor, en nuestro corazón, Señor, sea una palabra que dé fruto, un fruto que permanezca, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Señor, háblanos, instrúyenos, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Hoy es un tema en estos días paso. Yo creo que esta es una de las respuestas que es muy cotidiana cuando lo invito a la casa o lo invito a algún lugar. Y entonces la respuesta es en estos días paso. Y esa respuesta incierta tal vez como que deja la posibilidad que sea cerca el tiempo para poder ir, o tal vez muy lejano, o no se tiene la disposición para ir, y sencillamente entonces se da esa respuesta de en estos días paso. Hay algo que quiero hablarles y según los estudiosos del comportamiento, afirman que cuando un bebé es puesto frente a un espejo, no se reconoce a sí mismo, sino que está mirando y disfruta de la imagen que este bebé está viendo. Pero conforme pasa el tiempo, su expresión comienza a cambiar porque se da cuenta que la persona que está viendo es él. Pero en un inicio no reconoce qué persona es la que se está reflejando. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído ciertos pasajes en la escritura y observamos cosas bonitas, historias bonitas, lecciones, principios, pero no nos damos cuenta que allí en la palabra se ve reflejada nuestra propia vida? Solamente estamos viendo como historias. Alguna vez la pastora Elizabeth predicaba de que nosotros debemos encontrarnos en la palabra. Entonces no podemos sencillamente tomar la palabra como un libro de historias solamente, un libro de historias, sino que debe ser un libro de principios, un libro de verdades, un libro donde nos vemos reflejados. Entonces necesitamos comenzar a ver, porque dice la palabra que es como espejo, necesitamos comenzar a ver dentro de la palabra, en la misma palabra, nuestras vidas. Y si nuestras vidas están en la palabra, hay una instrucción completa de cómo nosotros podemos vivir esa vida, de cómo poder alcanzar ese propósito. Y yo quiero que nos acompañen a Jeremías capítulo 18, Jeremías capítulo 18, y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos revele los resultados de una visita, porque allí hay una invitación que el Señor le hace a Jeremías y le dice algo bien particular. Pero lo que me gusta de Jeremías fue que él no dijo, en estos días paso, como ha sido nuestra respuesta. Yo lo he hecho, no sé si la pastora lo ha hecho. Sí, en estos días paso. ¿Cuándo pasa a la casa y se toma un café? ¿Cuándo vamos a salir a algún lugar? Sí, claro que sí, en estos días paso. Entonces se deja como una incertidumbre de que puede ser pronto o puede ser muy lejana la posibilidad de pasar, pero Dios también le hace una invitación bien particular a Jeremías. Y mire lo que dice en la palabra del Señor, que dice en el capítulo 18, versículo 1, pastora. ¿Esta qué traducción es? Esta es nueva traducción viviente. Entonces hay un título ahí, dice el alfarero y el barro, dice. Entonces Jeremías 18, versículo 1. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Es el primer versículo. Versículo 2. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré.
dice en la Reina Valera: levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces Dios, la invitación que Dios le hace a Jeremías es bien particular. ¿Por qué razón? Porque Jeremías debía tener una acción y era ir, disponerse a ir a casa del alfarero, y dice la escritura: y allí te haré oír mis palabras. Es decir, que Dios le iba a hablar en casa del alfarero. Qué bueno es cuando nosotros nos hacen una invitación a tomar un tinto, o estamos en una consejería y entonces va a haber algo especial, va a haber un consejo de parte de Dios. Y esto era lo que le decía a Jeremías. ¿Por qué el Señor no le decía a Jeremías dónde estaba? ¿Por qué Jeremías debía desplazarse hasta casa del alfarero? ¿Por qué nosotros debemos ir hasta la iglesia? ¿Por qué razón? Dios nos habla en todo lado y Dios está en todo lugar. Pero hay un lugar específico donde Dios quiere enseñarnos, hablarnos. Dios habla en este lugar, en nuestra casa, en tu casa, en la casa de la pastora. En todo lugar Dios nos habla. Pero cuando Dios quiere darnos una enseñanza específica, Dios quiere que nos desplacemos, que vayamos hasta ese lugar. No podemos darle largas a esa invitación. Hoy el Señor te está diciendo: ven, desciende a casa del alfarero. Que ojalá no sea tu respuesta como el título de este mensaje. En estos días paso. No, ¿qué será lo que Dios nos quiere hablar? ¿Qué será lo que Dios le quería hablar a Jeremías? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar? Cada vez que nosotros vamos y vamos a la oración, Dios siempre nos está hablando. Amén. ¿Y qué es lo que dice el versículo 3, pastora? Acá en el versículo 3 dice: así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Mire lo que dice la palabra: descendí, esa es la versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice: descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando. Aquí dice en la rueda y aquí dice en el torno. Ahora, ¿qué es el torno? ¿Qué es un torno? O el torno, por lo menos, que había en ese momento. ¿En qué consistía el trabajo con el torno? Era una máquina artesanal, sí, que era de 2 discos, que la velocidad dependía del pie del alfarero, ¿sí? Era como dando un impulso a esa rueda, a ese torno, para darle figura. Entonces, la celeridad que tendría esa rueda o ese torno depende directamente de la persona que está manejando el torno. Ahora, yo tengo una excelente noticia, familia, para cada uno de nosotros. Dios está trabajando en nuestras vidas, porque cuando descendió Jeremías, dice que el alfarero estaba trabajando. Tenía el barro en sus manos y ya estaba trabajando. Y esa es la excelente noticia. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Sí? Somos la figura que el alfarero está trabajando. Nosotros somos. Por eso es la invitación. Ve al alfarero. Ve a casa del alfarero. Pudiéramos considerar, pastora, que tal vez por nuestros títulos, por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría, por los años que llevamos en la iglesia, no sería necesario bajar a casa del alfarero. Como que eso es tal vez para los principiantes, tal vez sería para aquellos que llevan poco tiempo en el Señor. Pero si Jeremías era un profeta y el Señor le dice: ve, baja, porque algo vas a aprender, algo te voy a enseñar. Entonces esto no depende de qué tan preparados estemos para poder ir a casa del alfarero, o qué poco estamos preparados para ir a la casa del alfarero. Todos tenemos esa invitación, tanto el que está comenzando, si hasta ahora te estás conectando con nosotros, como la persona que ya está ejerciendo una labor ministerial, o si llevas años de casados, si llevamos años de casados, si llevamos años en lo que estemos haciendo, en el ejercicio que estemos nosotros haciendo, necesitamos siempre pasar por la casa del alfarero. Así es, Paz. Algo que de pronto viene a mi mente es que en la misma palabra mi pastor dice que el Señor comenzó la buena obra en nosotros. Amén. Pero que Él la perfeccionará. Cuando esa palabra perfeccionará, vemos que es un presente continuo. O sea, es día a día ese perfeccionamiento, y para delante de los ojos del Señor nosotros venimos siendo sus hijos, y sus hijos cada día van a necesitar de esa instrucción de Dios. Yo veo aquí, Paz, en el primer versículo, cuando veo que es Jeremías, un profeta que ha recibido de las muchas profecías mesiánicas, ha recibido sabiduría, pero veo que le dice: ve y para darte otro
mensaje. Y esto tocaba mi corazón, pastor, porque ¿qué nos quiere hablar el Señor? Que Dios cada día puede tener un mensaje, que Dios el mismo día puede tener muchos mensajes. Entonces es al no conformarnos nosotros, sino al dar espacio a nosotros mismos poder hacer como hizo este hombre. Él de enseguida bajó. Él no dijo espera, porque realmente, como mi paz dice, a veces después paso es una excusa, porque a veces el corazón sabe que nunca vas a pasar o que nunca vamos a pasar. Uno dice, no, pues yo no iría a ese lugar, pero entonces es una excusa. Otro día paso. Y aquí él no le dijo, Señor, otro día estoy ocupado, sino que dice que él enseguida fue y vio. Entonces, mi paz, el proceso es diario, es algo que Dios tiene determinado para nosotros, pero que nunca termina. Dice la palabra, será el día de llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, todos los días Dios tiene un mensaje para usted, un mensaje para nosotros los siervos, y bueno, en esas manos estamos. La buena noticia es que ese trabajo siempre será para crecimiento. Amén. Nunca ese trabajo será para destruirnos. Mi padre decía, mucha velocidad en esa rueda. Y no había, en ese tiempo no estaba la tecnología, pastor. No existía de enchufe una máquina y póngala en el torno. No, era a mano. Y tenía que tener una precisión, mi paz. Si se pasaba de fuerza, ya yo creo que más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, sigue, mi paz. Entonces, ahora lo que dice la pastora, la fuerza que ya depende y dependía del alfarero, no de nosotros. Ahora, cuando dice, baja y te haré escuchar un mensaje, otro mensaje. Jeremías, este fue el único mensaje que recibió a través de un alfarero. Y el Señor después lo llevó a otros lugares y de otras maneras. Cada momento que nosotros pasamos en nuestra vida debe traer una enseñanza a cada uno de nosotros. Y si nos hacen la invitación, ve a casa del alfarero, vayamos a la casa del alfarero. ¿Quién es el alfarero entonces en este tiempo? ¿Quién es el alfarero para nuestra vida? Es el mismo Señor, ¿sí? Van a haber momentos en que nos van a hacer alguna invitación que no va a ser tal vez de nuestro interés, de nuestro sumo interés, pero a cada lugar que nosotros vayamos, en cada momento en que nosotros estemos, va a traer una enseñanza para nuestras vidas, siempre. Entonces, no dilatemos esa invitación. Después paso, ¿sí? O en estos días paso. No, lo que debemos hacerlo, hagámoslo pronto, dice la palabra. Y lo que dice la pastora se refería a Filipenses capítulo 1, versículo 6, cuando dice la escritura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. Hasta el día de Jesucristo. Es decir, que si nosotros consideramos que ya la obra ha sido terminada en nosotros, no es así. O sea, nosotros seguiremos hasta el día de Jesucristo. La obra será perfecta, consumada en su totalidad cuando Cristo venga. Antes, no. Cuando nosotros seamos llamados a su presencia, cuando unas trompetas suenen, hasta ese momento estaremos aprendiendo. Todos, absolutamente todos. Desde el que comienza hasta ahora en los caminos del Señor, como el que es pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, no importando, todos debemos pasar por la casa del alfarero. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra, pastora? 4, sí. Entonces dice, en el 3 nos decía que el alfarero estaba trabajando en el torno, ¿verdad? Sí. Y en el versículo 4 nos dice, pero la vasija que él estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Esta versión es un poco más fuerte, ¿sabes? Sí. En cuanto a que la aplastó. Sí. Tú la vas a leer en Reina Valera. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ahora, me llama la atención esta versión cuando dice que la aplastó, ¿sí? Porque me imagino que él lo estaba haciendo con toda con todo el cuidado, pero dice que se echó a perder y entonces él lo que hizo fue que nuevamente tomó ese barro. Ahí no dice que desechó el barro, No. Ahí no dice que botó el barro, sino que con ese mismo barro comenzó a hacer otra vasija, ¿sí? Y es analizar este texto. Mi paz, algo que de pronto este versículo 4 me habla a mi corazón y espero que hable al de nuestros hermanos, mi pastor, es que dice que él la estaba formando, dice, no resultó como él esperaba. Entonces esto nos da a entender que el alfarero, que nuestro buen padre,
que nuestro Dios, que nuestro Jesucristo que dio todo por nosotros y que aún en un Espíritu Santo que trabaja en nosotros, esperan algo de nosotros, Sí. que hay un plan, hay una forma para usted, hay una forma para mí, porque dice que no resultó como él esperaba. Esto nos habla de un plan, de un propósito, de una voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Muchas veces nosotros queremos ser esa vasija de barro a nuestra forma. Sí. Entonces yo quiero darme mi forma como vasija de barro en la iglesia, en mi servicio. Y mira que aquí la palabra dice que no resultó como él esperaba. Cada vez que nosotros queramos darnos nuestra misma forma, el Señor entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a aplastar. Y eso suena como un poquito doloroso. Yo no sé si pues, de pronto alguna vez a alguien lo haya estripado la puerta de un Transmilenio, lo haya aplastado. Va uno a salir y cierran y uno queda ahí. Yo no me imagino cómo será estar uno aplastado en manos del Señor, que con su dedo formó, dice la palabra. Entonces, es que podamos entender, mis hermanos, que usted y yo tenemos una forma delante de Dios y que es tan diversa, su forma tal vez no sea igual que la nuestra, pero que Dios tiene la forma, sí la tiene. Hay una canción que dice: al taller del maestro vengo, se me viene ahorita a la mente, pues él me curará, me llevará entre sus brazos, bueno, y se llama Al taller del maestro, ¿sí? Dice que martillo en mano y mucho fuego. Entonces nosotros no quisiéramos pasar por ese proceso del cual nos habla la palabra allí en el versículo 4. Dice que él estaba dándole una forma, pero ¿por qué pierde la forma esa vasija? ¿Será que tal vez el alfarero no sabe lo que está haciendo? O quizás el alfarero estaba ensayando y vio que no estaba bien su vasija y entonces nuevamente volvió a comenzar. La obra que Dios hace en nosotros, Él sabe cuál es la obra perfecta. Él no está ensayando con ninguno de nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchas veces nosotros mismos echamos a perder lo que Dios está haciendo, la obra que está comenzando, porque recuerda que Dios trabaja con nuestra voluntad. Dios trabaja con nuestra voluntad. ¿Por qué? El Señor comienza diciéndole a Jeremías: baja. El Señor no lo presionó, no lo obligó, no lo coaccionó. Le dijo: Jeremías, baja y hablaré allí en casa del alfarero. Entonces Dios trabaja con nuestra voluntad. Dios no anula nuestra capacidad de decisión nunca. Entonces el que nosotros estemos en las manos de Dios como barro fue bajo nuestra voluntad, bajo una decisión voluntaria. Cuando dijimos: Señor, Padre, yo reconozco que tú eres mi Señor y te reconozco como mi Señor. En ese momento nos estamos subiendo al torno. En ese momento nos estamos subiendo a aquella rueda voluntariamente y diciéndole: Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Le estamos diciendo: coloca tus manos sobre este barro, porque como barro venimos con muchas imperfecciones. ¿Sabes qué es lo primero que hace el alfarero antes de colocar el barro sobre esa rueda, sobre ese torno? Lo primero es que quita las imperfecciones, comienza a limpiar el barro. Sí, comienza a limpiar el barro para que cuando haya la velocidad y esté dándole la forma a este barro, no se eche a perder. Pero muchas veces nosotros decimos: Señor, yo te acepto, Señor, yo reconozco y someto mi voluntad a tu voluntad, que es perfecta. Y nos subimos a la rueda. Y cuando el Señor comienza a darle giros a aquella rueda, muchas veces decimos o creemos que es mucha la velocidad, que el proceso nos duele mucho. Y entonces es cuando tomamos decisiones incorrectas, cuando nos queremos salir de aquella rueda, ¿sí? No sé si tú has visto, y me gustaría que de pronto tú te dieras el tiempo de verlo por internet, cómo es un alfarero, cómo es el trabajo del alfarero, ¿sí? Es muy minucioso. Él siempre se está humedeciendo las manos para no maltratar el barro, para que no hayan imperfecciones en el barro, para que no hayan esas fisuras en el barro. Entonces, amados, siempre el Señor va a trabajar con todo el cuidado sobre nuestras vidas, pero tristemente somos nosotros los que nos queremos salir de aquel torno, de aquella rueda, y cuando nos vamos a querer salir por hacer nuestra voluntad, porque queremos tomar decisiones bajo nuestra voluntad, nos apoyamos en nuestra propia opinión, es cuando se echa a perder la vasija. Y cuántas veces, si nosotros habláramos de eso al analizar nuestra vida, cuántos fracasos no hemos tenido, cuántos errores no hemos cometido, ¿sí? Y al Señor, una vez que nos subimos a ese torno, una vez que nos embarcamos en esa gran historia con Dios, ¿cuántas veces no le hemos fallado a Dios?
Le hemos fallado muchas veces y la vasija se ha echado a perder, porque lo que Dios quiere sobre nuestras vasijas, sobre tú como vasija, es derramar de ese vino nuevo, es de esa unción fresca. Amén. Pero no puede ser en una vasija mal hecha, no puede ser en una vasija hecha a nuestra manera, debe ser a la manera de Dios. Sí, estamos aceptando la voluntad de Dios sobre nuestra vida. ¿Duele? Claro que sí. Lo que hablábamos el día domingo, lo que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte, porque vas a ser procesado. Sí, y es en esas situaciones fuertes que somos procesados, pero Dios, estamos en las manos de Dios, y si estamos en las manos de Dios, hermano, no vamos a tener pérdida. Amén. Sí, sino que, hermano, todo, aunque para nosotros haya pérdidas, hermano, para Dios no, porque eso hace parte de un proceso y de una enseñanza. Sí, así es, Paz. De pronto esta rueda o este torno que vemos aquí en la palabra, así como el alfarero tipifica o representa a nuestro Dios, esa rueda podemos llegar a decir que es la vida. Sí. El mismo día a día, el vivir cada experiencia, cada situación buena o difícil, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros estamos en esa rueda, una situación difícil, algo que se nos sale de las manos, algo que no tenemos el control, y nosotros mismos queremos salirnos, bajarnos de esa vida, decir hasta aquí llegué, parar esa rueda y decir yo ya no más. Y me venía a la cabeza, pues, como de pronto cuando está uno en esos carros, en esos pocillos chocones, de pronto los más jóvenes no sepan qué es, los pocillos chocones que uno decía, o los que van con mucha velocidad, Sí. pues, y uno se subía valiente. Tal vez a veces uno con el Señor valiente va y le dice, yo me subo a esa rueda, Señor. Pero cuando empieza la velocidad, uno dice, pare, pare, pare. Y muchas veces no para, porque Dios tiene un fin para nosotros. Entonces Él no va a parar hasta que estemos completos. Pero sí, al bajarse uno causa muchas heridas. Y también el bajarse, mi paz, de ese proceso, de esa rueda, significa volver a comenzar. Porque acá vemos en la palabra, mi paz, que el Señor no cogió lo que quedó o como estaba y empezó a arreglarlo. Dice que Él tuvo que empezar algo nuevo. Sí. Entonces, cada vez que tú y yo decidimos bajarnos, salirnos del proceso, quitarnos de ese proceso que está haciendo ese buen alfarero, nosotros lo que estamos es renunciando a lo que habíamos alcanzado. Y nosotros estamos decidiendo volver a comenzar de nuevo. Y volver a comenzar de nuevo cuesta. Entonces, ¿sabe? En esta reflexión sería más fácil seguir, avanzar, así duela la fuerza, así duela el proceso, pero continuar, porque si tú renuncias, vas a perder lo que habías alcanzado hasta ahí, porque vas a volver a pasar por el proceso, vamos a volver a pasar por ese proceso. Entonces no le hagamos el quite al alfarero, no le hagamos el quite a la rueda y a la velocidad, porque eso finalmente lo que está haciendo en nosotros es formándonos, dándonos la forma que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, dice que se echó a perder esa vasija. ¿Sí? Cuando una obra de arte sufre algún golpe o se despinta, ¿sí? ¿Qué se hace con una obra de arte que es de mucho valor? ¿Sí? Se lleva a un restaurador. Cuando nosotros, porque lo hablamos, porque el Señor restaura, porque el Señor restituye, ¿sí? Se necesita que sea una persona que tenga la pericia para poder restaurar. Si nosotros hablamos de una obra de arte, de un cuadro, ¿sí? Este que tenemos aquí a espaldas, entonces a mí me costó, y si llega a tener algún daño, a mí que me costó, lo primero que voy a buscar es restaurarlo, restaurarlo. Pero si una persona que no sabe cuánto vale el cuadro y que no le haya costado nada, y si sufre algún daño, sencillamente lo más fácil va a ser deshacerse de él. Sí. Deshacerse de él. El Señor Jesús pagó un precio muy alto por nosotros y fue a precio de sangre. Por eso, por los errores, por las crisis, los inconvenientes que nosotros hemos tenido, el Señor nunca nos va a desechar, porque Él pagó un precio y sabe el precio de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que hace aquel alfarero? ¿Qué es lo que hace aquel restaurador? Toma esa obra de arte, porque somos creación suya. Sí. Toma esa obra de arte en sus manos y nos va a restaurar, ¿sí? Hay un solo camino cuando la vasija está quebrada. Hay un solo camino y es ir al alfarero. Él va a reparar esa vasija, ¿sí? Con sus propias manos, con los instrumentos adecuados. Entonces, no coloquemos nuestra vida en cualquier mano.
No coloquemos nuestras vidas, si estamos dolidos, si hay cosas en nuestra vida, vayamos al alfarero. Muchas veces vamos al lugar menos indicado, al lugar menos correcto. Muchas veces estamos yendo al lugar donde no van a valorar nuestra vida. Necesitamos ir a casa del alfarero. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a la iglesia cuando hay un dolor, una enfermedad, ¿sí? Y es cuando el Señor nos abraza. El Señor nos ha abrazado y ha comenzado una labor en nosotros. Ha comenzado a restaurar nuestras vidas. Así que no echemos a perder esa obra de arte. No vamos a querer por nuestra voluntad salirnos de esa rueda. Ayer hablábamos y orábamos de permanencia. Permanece en la rueda del alfarero. Permanece en el torno del alfarero. Permanece en las manos del alfarero. Porque Dios está haciendo esa vasija que Él considera honrosa para derramar de lo honroso, de lo que viene del cielo, de lo mejor. Sí, y bueno, yo creo que ya el jueves seguiremos hablando de este tema. Por ahora entonces, gracias pastora, gracias por su compañía. Gracias. Y la verdad que el tiempo se pasa muy rápido Sí. al hablar y es un tema bien interesante. Entonces, hoy el Señor te está haciendo una invitación. Hoy el Señor te está haciendo una invitación. Siempre el Señor nos ha hecho una invitación. Cuando llegamos por primera vez al Señor, fue a través de una invitación. Él nos está buscando y Él nos buscó primero. Él nos buscó primero, Él siempre nos buscó primero. Y entonces nosotros ahora tenemos esa invitación. Y el Señor hoy te está diciendo, porque es una invitación directa, ¿cuándo pasas por mi casa? ¿Cuándo pasas por la casa del alfarero? Quiero darte un mensaje, quiero darte una enseñanza. Así que no respondamos como es el título de este mensaje. En estos días paso. Cuando hemos hecho invitaciones, yo sé que a la pastora le ha sucedido, hemos hecho una invitación a alguna persona a la iglesia. Ay, sí, gracias, sí, gracias. En estos días paso. Y saben, les digo algo. Nosotros como pastores, porque yo lo he hecho, la persona que nos dice, en estos días paso, el domingo, estamos muy pendientes, Sí. mirando a ver si esa persona pasa. Y pues desafortunadamente o tristemente, no vemos cruzar a esa persona por la puerta. Y nosotros quedamos pensativos. Nosotros quedamos como con ese sinsabor de que esta persona no pasó, me dijo que pasaría. Bueno, tal vez será el otro domingo. ¿Sabes? Porque nosotros siempre hacemos una invitación, pero es bajo tu voluntad. Es bajo tu voluntad. Toma la mejor decisión. Amén. Toma hoy la mejor decisión. Ve a casa del alfarero. Ve a casa del alfarero. No sé qué tantas cosas puede haber en tu corazón. El alfarero quiere restaurar tu corazón. El Señor quiere restaurar tu vida. El Señor quiere hacer una obra nueva. Tal vez el mundo, la sociedad, alguna persona te causó daño y te dijo que no servías para nada, te desechó, pero el Señor te toma en las manos como ese alfarero, como ese barro y te dice, hijo, hija, yo quiero hacer una obra de arte con tu vida. Yo quiero hacer algo nuevo. Si muchos te desecharon, yo no te voy a desechar. Yo voy a quitar las impurezas, yo voy a quitar las imperfecciones y voy a hacer de ti una vasija honrosa. Pasa por la casa del alfarero. Pasemos por la casa del alfarero. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por esa enseñanza, amado Dios. Pasa por la casa del alfarero, es la invitación que tú nos das, Señor. Gracias, Rey, porque nos amas y es por amor que tú nos haces esa invitación, amado Dios. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia y te doy gracias porque esa invitación también es para mí, para nosotros como pastores. Señor, porque todos debemos aprender, entender, Señor, y aún cosas que dejar, Señor. Padre, pensamientos, conductas, hábitos que han echado a perder esa vasija, Dios. Señor, debemos permanecer en aquel torno. Señor, haz lo que tengas que hacer. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor esto? Haz lo que tengas que hacer. Señor, haz lo que debas hacer con nuestras vidas. Señor, pero no nos queremos echar a perder. No queremos perdernos, amado Dios. Señor, gracias por la obra, como lo dice la palabra, Dios, Señor. Gracias por la obra que tú has iniciado, Señor, y la cual está siendo perfeccionada, Padre amado. Te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque has escogido a cada uno de nosotros, Sí, Señor, para hacer esa obra maestra en tus manos. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú coloques hoy ese amor, que tú puedas colocar ese valor que cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanos, que cada mujer está viendo, que cada joven, cada niño, Señor, que ese valor que tú nos has dado, Padre, no lo pongamos, Señor, en manos de cualquiera, sino que podamos seguir tu guianza, seguir tu palabra, caminar hacia ti, Padre. Ayúdanos, Dios. Tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo nos ayudará, nos dará fuerzas cuando no
no tengamos ninguna, Señor. Y yo pido, Padre, que las fuerzas tuyas, Señor, que son sobrenaturales, vengan a cada uno de mis hermanos, a nosotros, a los siervos, a tus pastores, a tus hijos, Señor. Que esas fuerzas para permanecer, para continuar hasta que tú nos des la forma que tú quieres, Señor, nunca escaseen, Señor. Tú le dijiste a Pedro, oramos para que tu fe no falte. Gracias, Señor, porque hoy oramos para que nuestra fe no falte, nuestras fuerzas, Señor, no se agoten, sino que podamos vivir en tus fuerzas inagotables y recibir todas las bendiciones, Señor, que tú tienes para nosotros a través de la obediencia, de la sujeción y el permanecer. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, gracias por estar allí conectados. Recuerden, el día de mañana tenemos un tiempo bien hermoso también en la congregación a las 6 de la tarde, el servicio. Jueves nuevamente el devocional. Vamos a continuar con este tema en estos días paso. Así que no aplacemos, no dilatemos ese tiempo para pasar por la casa del alfarero. Y el día viernes, tiempo de ayuno. Sábado a las 6 de la tarde tenemos reunión de parejas. Vamos a hablar acerca de la intimidad. Y el domingo, nuestra cita habitual 7, 9 y 11 en la congregación. Amén. Gracias, pastora. Gracias, muchísimas mi pastor. gracias. Muchas Bendiciones. Dios Que les estén muy bien. bendiga. Un excelente día.